Saludos, buenas noches y bienvenidos un día más, una semana más, como todos los martes, se inicia la semana para nosotros al programa Y, al programa, al magazine Y Asturiana. En una jornada esta en la cual, bueno, pues ya estrenamos el mes de octubre y continuamos con nuestro programa diario en los martes, los miércoles y los jueves. Un programa que esta semana, al igual que también en la anterior, va a tener un especial protagonismo con las fiestas de la vendimia de Cangas de Narcea y que tiene, como siempre, un apartado muy especial reservado para la solidaridad con el Yelimon Game o Juego de Limón. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Bueno, pues ya lo saben, a lo largo de la noche colaboradores e invitados podrán ganar una estancia en Las Caldas Villatermal o ser solidarios, bueno, con una causa de los muy necesitados, como es un campamento de refugiados en India. En un programa, el de hoy, en el que hablaremos de fiestas, hablaremos de trabajos investigadores de la Universidad de Oviedo, hablaremos de muchísimas cosas, con muchísimos personajes y que ya comienza con la cabecera. Comenzamos y lo hacemos hablando de Cangas de Narcea, de la vendimia, de la fiesta de la vendimia. Como saben, se celebra los próximos días 7, 8, 9 y 12 de este mes. Bueno, pues hablamos también de la fiesta, pero hay que hablar con los profesionales del vino en la zona de Cangas de Narcea, con los bodegueros. Para ello se encuentra con nosotros Juan Manuel Redondo, presidente del Consejo Regulador Denominación de Origen Protegido del Vino de Cangas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues hablábamos la semana pasada, bueno, con representantes municipales, hablábamos con hosteleros, hablábamos con personas del ámbito cultural. Hoy hay que hablar con los profesionales del vino de Cangas. Bueno, ¿cómo se presenta esta vendimia para ustedes en comparación con ediciones anteriores? Bueno, estamos en ella ya. Empezó de forma, pues, de momento lenta. Generalmente se empieza, pues, por la zona de Ibias, como concejo con más horas de sol de Asturias, integrado dentro de la denominación, y con estas variedades, pues, más tempranas, como en el caso del Albarín Blanco o incluso los verdejos negros, es lo que básicamente se está empezando a meter. A lo largo de esta semana, pues, el ritmo va a ir increciendo y yo creo que el auge, pues, va a ser durante la celebración de la fiesta, que suele coincidir, pues, también la entrada de uva en bodegas y las vendimias en los viñedos. Sí. Claro. ¿Cómo se ha portado la climatología? Bueno, todo el mundo dice que vino un verano con mucho sol, mucho calor, pero bueno, eso de momento no se está traduciendo demasiado en la uva, por lo menos a fecha de hoy hay que ser cautos porque bueno, esto va avanzando muy rápido, esa maduración. Sí que hay una buena maduración, unas acidez muy bajas, pero en cambio pues el grado de momento no es excesivamente alto o estábamos mal acostumbrados estos años pasados a que se alcanzaban altas graduaciones en las uvas. Es alcohol probable, es azúcar. Parece que la climatología, bueno, pues sí que por el verano fue bastante buena, falta de lluvias, bastante sol, pero en cambio pues tuvimos una primavera muy lluviosa, que también pues un periodo crítico en el cultivo de la vid, y parece que eso y con alguna granizada que nos cayó por ahí, pues sí que afectó algo el desarrollo. Claro. Aproximadamente, ¿cuántos kilos son los que se van a vendimiar? ¿O esperan? Bueno, hay una previsión, las previsiones siempre son difíciles claro. de asegurar porque, bueno, además, y más en estos viñedos, sobre todo el viñedo viejo, que es el que tenemos, donde puede haber bastante variación de unos años a otros, incluso de unas variedades a otras. Pero bueno, estamos más o menos en torno a los 120.000 kilos acogidos a denominación y calculamos que va a ser una vendimia normal y por ahí andaremos en ese rango de peso, sí. Bueno, tenemos 3 botellas sobre la mesa que, bueno, son representativas del vino que hacen ustedes. Defíname el vino de Cangas. ¿Cuáles son las características principales
que podemos encontrar en el mismo. Bueno, Supongo que esto para ustedes será como para un padre hablar de sus hijos, pero bueno. sí, bueno, las botellas son, en este caso son tintas de vino tinto, también se están haciendo blancos. De momento, posiblemente, pues de aquí a un futuro cercano, pues entren otras nuevas elaboraciones, como pueden ser vinos espumosos o rosados, dentro de las variedades acogidas a denominación. Pero bueno, de momento tenemos esos tintos y blancos. Como carácter general, pues son vinos atlánticos. Todo el mundo habla de vino atlántico. ¿Qué significa un vino atlántico? Pues que es un vino producido en estas regiones más frías, estas zonas límite de cultivo de la vid, como pasa pues en toda la zona de la denominación de origen Cangas. Entonces, ¿qué significa? Vinos frescos, algo más ácidos que un vino digamos, normal, o al uso en otras zonas. Generalmente una graduación menor, menos color, aunque bueno, esas cosas son cosas que con las elaboraciones de estos años, el buen trabajo en viñedo, pues van cambiando. Pero bueno, en general pues son vinos atlánticos, vinos frescos y que en este momento pues están demandados o cada vez los demanda más el mercado, aparte de nuestras variedades propias, que por supuesto es otro gran, no sé si logro de los viticultores de haber mantenido esas variedades propias, no tener que recuperarlas como está sucediendo en otras zonas. Claro. ¿A qué nivel podemos situarlo dentro del panorama nacional y si hay algún vino similar en otras zonas de Europa? Bueno, situarlo, para gustos hay colores, Claro. Entonces es muchas veces complicado situarlo, pero bueno, yo creo que estamos un poco pues, en la media de vinos con muy pocas producciones, es decir, vinos buscados, estas variedades propias, está el Barín blanco, el Verdejo negro, el Carrasquina, el Barín negro, que hablamos hace un momento, también demandadas por los consumidores. Entonces, bueno, nuestra poca producción, nuestra zona de producción difícil, pues yo creo que estamos situados en estos vinos. Ahora el concurso de vinos de montaña que se celebra a nivel de Europa, Asociación Europea o Mundial en este caso, que engloba estas zonas de difícil desempeño en la viticultura, pues yo creo que estamos para ponerla en el mapa. Buena aceptación en el exterior, pero ¿qué pasa en el interior? Me refiero, por ejemplo, hay un acto protocolario, ya sea de una institución o de una empresa privada, o como decía, de una institución pública, te lees el programa y te pone al final, se servirá un vino español. Bien, ¿por qué no se sirve un vino de nuestra tierra? Quiero decir, ¿se potencia lo suficiente en Asturias, en otras comunidades autónomas que también tienen vino, que habría que el vino que se sirviera fuera otro que no fuera el de ellos? Bueno, yo creo que no, es impensable irte a un acto a Rioja y que te ponga un Ribera del Duero, o sea, se armaría un lío tremendo. Aquí pues no, aquí pues nuestro interés por los vinos pues parece que se empieza a despertar ahora, costó mucho trabajo, o está costando mucho trabajo pues introducirlo incluso en estos ambientes institucionales, que al final pues el Principado es uno, o debería ser uno de nuestros valedores en estos actos institucionales. Y aún así pues costó mucho trabajo, cada vez la verdad es que, bueno, más, posiblemente también porque la hostelería también va cambiando, ese concepto que tenía la gente del vino de Cangas, de un mal vino. Dice un amigo mío que con esto del vino de Cangas no empezamos en 0, que empezamos en -10. Entonces, por ahí van un poco los tiros. Yo creo que ese concepto, a lo largo pues, del trabajo desarrollado durante estos últimos 16 años como figura de calidad, pues yo creo que se está notando y cada vez está más demandado pues en todos estos actos, el consumidor lo demanda, yo creo que eso es un chip que sí que lo vamos cambiando. ¿El vino es fuente de riqueza y empleo para la zona? Por supuesto, ya lo fue en su momento, en el mayor apogeo del vino de Cangas, que podemos estar hablando entre 1800, finales de 1800 hasta incluso mediados de 1900, pues era, por supuesto, una fuente de ingreso muy importante para la zona. ¿Por qué? Porque había pues, grandes superficies de viñedo, todo el cultivo es manual y absorbía una importante mano de obra. Ahora, pues, hombre, no estamos a ese nivel, por supuesto, y posiblemente nunca lo estemos, pero sí que es una pata más pues, dentro de esta diversificación de
la economía de la zona, que la minería, pues como está pues prácticamente desaparecida, era, digamos, la fuente de ingresos mayoritaria, pues eso, junto con la ganadería, que bueno, pues parece que vuelve a resurgir con fuerza, actividades pues de turismo y demás, pues bueno, son un poco las patas que pueden, bueno, pues asentar población en el medio rural que falta hace y bueno, y dar vida a la zona. Pueden y deben. Y deben, y deberían, por Claro. supuesto. Bueno, vamos a hablar del Consejo de Denominación de Origen Protegido. Bueno, integrado por 5 bodegas: Antón Chicote, Monasterio de Corias, Víteras, Chacón Vuelta y Vides y Vino de Asturias. Bueno, ¿qué acciones son las que realizan o están realizando más recientemente? Sí, ten en cuenta que en lo que es la asociación, que es la base de la denominación de origen, pues estamos representados tanto las bodegas elaboradoras como los viticultores. Hay unos 70 viticultores y en este caso 5 bodegas elaboradoras y alguna más, porque bueno, la gente se va incorporando a esta figura, yo creo que pues con criterio y con razón. Claro. Las acciones son, sobre todo, y la parte más importante o la que más nos ocupa es la certificación de ese producto, del producto que al final va a llegar al consumidor. Pues, sí, por supuesto. Estas botellas o las botellas con denominación de origen Cangas, todas ellas pues llevan esta contraetiqueta oficial, numerada, hecha por la fábrica de moneda y timbre, que es la que nos da la garantía que lo que va aquí dentro pues es uva recogida en los viñedos de la zona, con una serie de condiciones que marca la normativa que tenemos. Ha pasado pues una serie de controles analíticos, de controles de cata, de trámites en general administrativos. Al final sale al mercado, se le concede esta contraetiqueta y esto es lo que nos da esa garantía de origen. Si no la lleva, pues bueno, dice otro amigo mío que si nos dicen que es un vino de Cangas sería cuestión de fe, ya que te creas que lo que hay dentro es vino de Cangas o no. En este caso, pues esta contraetiqueta es lo que nos indica. Una botella genérica, no lleva ninguna marca, pero sí lleva esta contraetiqueta con una numeración. Claro. Yo siempre digo a la gente que haga la prueba, que coja un día una botella, que llame al Consejo Regulador y que diga, oye, la botella 57.456, ¿qué es? Solamente eso. Pues en el Consejo, la persona que está al cargo de esto, pues consultará su listado de entrega de contraetiquetas y dirá, pues mira, es un vino del año tal, de la cosecha tal, de tal bodega, y si vamos tirando del hilo, pues casi vamos a llegar hasta el viticultor o a la viña de donde salió la uva. Eso es la trazabilidad del producto y eso es lo que nos indica esa contraetiqueta y lo que el consumidor final pues debe fijarse. Esa etiqueta, entonces, sello de calidad, podemos llamar así. Es el sello de calidad, por supuesto. Efectivamente. Bueno, estamos acostumbrados muchas veces a ver, cuando hablamos del vino, cuando hablamos de las vendimias, a ver esas grandes extensiones en La Rioja, por ejemplo, en Castilla o en Falcon Crest, sin ir más allá. Bueno, para ustedes no, para ustedes son fincas más pequeñas, en algunos casos de difícil o muy difícil acceso, pero eso asegura que sea una vendimia artesana. No, por supuesto. O sea, no solo la vendimia, sino el resto de trabajos que se hacen en la viña a lo largo del año, desde las podas de invierno, de verano, los enrames, los tratamientos fitosanitarios, cualquier trabajo hay que realizarlo de forma manual. En los viejos viñedos son viñedos en ladera con fuertes pendientes. De hecho, pues lo de estar integrados dentro de Cervín, una de las características que tienen son pendientes por encima del 30%. Nosotros, en nuestro caso, pues se supera con creces y bastante más del doble en algunos casos. Parcelas muy pequeñas, ten en cuenta la superficie media de cultivo en este momento, pues estamos en torno a los 2.500 metros, o sea, un cuarto de hectárea, o sea que vamos, y que en España pues hay 1 millón más o menos de hectáreas de viñedo y nosotros tenemos unas 70 en producción, somos una gota en el océano del mundo del vino. Bueno, ¿se necesitarían más fincas entonces para la vendimia, para los viñedos? Sí, por supuesto, todo pues, el buen funcionamiento pues, en el mercado, antes hablamos pues, de esa mayor demanda del consumidor que se va acercando a los vinos ya sin miedo, a los vinos de Cangas sin miedo, pues eso hace que, por supuesto, se necesite más uva. Y la forma de conseguir más uva pues, es sencillamente plantar más viñedo y en ello estamos. Ya desde hace unos años, bueno, pues están haciendo tímidas plantaciones, ahora pues hay proyectos por ahí bastante importantes de hacer grandes plantaciones a 1 hectárea, hectárea y media, 2 hectáreas, 3, que para la zona es bastante.
con el apoyo, pues en muchos casos, o a base de lucharlo, pues con algunas ayudas, a nivel, pues en este caso de líder, en otros años pues fueron planes de reestructuración, que bueno, que pueden ayudar al que quiera dedicarse a esto, que es una cosa para toda la vida, pues pueda por lo menos empezar con unas ayudas y además sabiendo pues que ese producto, esa uva que va a cultivar, pues va a estar vendida. ¿Qué futuro le espera al vino de Cangas? Nos decía usted antes, bueno, no será muy allá el horizonte en el que hablemos de espumosos, hablemos de rosados, bueno. Sí, bueno, yo creo que por una parte es eso, esas elaboraciones, por otra parte tenemos el tema de aumentar la superficie de viñedo, que ya bueno, pues en ello estamos. Yo creo que la mejora de calidad es indudable, después ya bueno, pues va a depender ya de un poco de cada bodega, de cada maestro tiene su librillo, y yo creo que seguir incidiendo permanentemente pues en esa contraetiqueta oficial, lo que significa, y en darlo a conocer al consumidor, que al final pues es el que de verdad, aparte de guías, premios nacionales e internacionales que están ganando con los vinos, al final el que nos da o el que toma la decisión pues, de comprar o pedir ese vino en el restaurante, al final es el consumidor. Y yo creo que es, bueno, estos años otra de las funciones del Consejo, que es esa promoción, no solo el control y demás, la promoción pues se está centrando mucho en eso, en acercar mucho los vinos al consumidor final. Claro. Y potenciar también lo que hablábamos antes, ¿no? Que bueno, que esos actos protocolarios que sirven de escaparate para muchísimas cosas, que también se acuerden que aquí hay vino y bueno. Por supuesto, vamos consiguiendo. El otro día estaba en un acto donde nos entregaban un premio y bueno, pues cuando me pasaron el programa al final era lo que decías tú antes, y se acabar con vino español bueno, es imposible, o sea, le vais a dar un premio, digamos, un reconocimiento a la nación de origen, Cangas, y por estar. Bueno, eso se arregla rápidamente porque la gente pues también se da cuenta. Y yo creo que ahora, bueno, pues últimamente por lo menos en algunos, no sé, no en todos, pero en algunos actos del Principado, pues sí que se está ya tirando del vino o incluso, pues es que al final pues lo pones con una exigencia, y tampoco pasa nada. Claro. Bueno, esperemos que se cree tendencia. Nosotros por nuestra parte vamos a mantener durante la semana esta de fiestas, bueno, pues lo que son las botellas en el plató, para sentirnos orgullosos de lo nuestro. Vamos a hablar de la fiesta, en lo que a ustedes les compete. Esos premios que van a entregar. Bueno, ya desde hace unos años, la verdad es que cuando se llevan 16 años pues como esta figura de calidad reconocida, empezamos como vino de la tierra, ahora como denominación de origen, pues te vas encontrando por el camino mucha gente que te ayuda. Muchas veces de forma totalmente altruista, de forma, en muchos casos, desconocida totalmente. Entonces, bueno, pues lo que se buscó ya desde hace 3 años, este será el tercer año que se vayan concediendo, pues es pues, bueno, darles un reconocimiento a esa labor. Claro. Hace 3 años, pues la uva madura, digamos que tenemos 3 graduaciones, uva madura, uva verde, uva podre. Tampoco significa que sea una superior a otra. Yo creo que si estamos la podre, que es completamente negativa. En el caso de la verde y de la madura, pues bueno, tienen sus connotaciones, pero son digamos, equiparables. Se le dio pues el primer año a Yusnel Estrada, cocinero, divulgador gastronómico y siempre pues una gran ayuda para los vinos de OP Cangas. El año pasado uva verde a la Asociación Tous Patous, una asociación de ámbito cultural de Cangas, que lleva ya pues, muchos años recuperando viejos documentos sobre la historia del vino Cangas, que siempre, como comentamos hace un momento, pues es siempre agradable leerlos y aprender incluso de los errores que se cometieron y de los aciertos también que se cometieron en su momento. Entonces, bueno, este año pues se van a conceder 2, la uva madura a la Fundación Caja Rural, que pues, son estas entidades que están por ahí, que bueno, alguien las lee por ahí en los periódicos, pero no sabe muy bien a qué se dedican. Bueno, pues en este caso ya desde hace muchos años, pues lleva haciendo pues unas aportaciones económicas, pequeñas, siempre nos parecen pequeñas, pero de apoyo pues a la labor sobre todo pues de promoción, de control, de funcionamiento, al final pues de la denominación de origen. Y la uva verde pues se le concede a Tierras Turcrivencar, también como, bueno, pues ya desde hace muchos años y más durante este último año, pues estas campañas que están haciendo de motu propio y sin poner ni a nivel del Consejo ni a nivel bodegas, pues más que nada nuestra presencia allí, eso hace, pues lo que hablamos, que el vino pueda llegar al consumidor a más de la mano, pues yo creo que de una empresa puntera en la promoción de productos asturianos como es Tierras Turcrivencar. Claro, precisamente para finalizar. Se me olvida... no es que se me olvide, es que el tercer premio, y ese sí que es completamente diferente y muy importante, es al viticultor o al artesano mayor del vino de OP Cangas,
que llamamos, pues que se va concediendo ya desde hace estos últimos 3 años al viticultor más viejo. En este caso es un hombre de ahí de Cangas, tiene 80 años y todavía sigue por la viña. Es muy fácil, pues tiramos del listado de socios y el mayor. Claro. Este año coincidió además que coincidían pues 2 personas en el mismo año de nacimiento, hubo que ajustar al mes. Porque era la foto finish, prácticamente. La foto. Uniendo lo que le decía a lo que decía usted antes, para finalizar, este vino, ¿cómo marida con la gastronomía de la zona? Que si el vino es bueno, la gastronomía no se queda atrás. Pues perfectamente. Yo creo que cuando la gente hacía bien una zona, pues enseguida le encontraba claro. Bien una cosa u otra. Tengo esta comida, a ver qué puedo hacer para beber, para disfrutar de ella, y al revés también. Pues tengo esta bebida, a ver qué comida puedo hacer o qué platos puedo hacer para disfrutar de ella. Yo creo que, por supuesto, con la zona, con la comida de la zona, perfectamente, con absolutamente todos estos maravillosos potajes, que no somos de fabada en el suroccidente de Asturias, somos de potajes. Sí. Por supuesto, perfectamente con todo el embutido y, por supuesto, con esa carne de ternera asturiana de los valles. En el caso de los blancos, pues un poco también. Yo creo que cualquier queso allá en el nivel Asturias, por supuesto con todos los pescados, está a la altura. El albarín blanco que estamos haciendo está a la altura de cualquier blanco de España, con la cabeza muy alta. Pues Juan Manuel Redondo, con esa última frase nos quedamos. El vino de Cangas con la cabeza bien alta, que tiene que estar, porque está hecho de manera artesanal, pero también de manera muy profesional, y así debe de reflejarse. Bueno, pues toda la suerte del mundo para estas fiestas, todo el éxito del mundo para esta vendimia, y que poco a poco su amigo deje de ser menos pesimista con lo de -10. Empezamos en -10. Ahora estamos en 5. Bueno, pues ya estamos ahí, ya vamos a ir subiendo poquito a poco, ¿no? Bueno, y que poco a poco, bueno, pues se vaya implantando el vino y vaya teniendo salida para disfrute de todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Por esta oportunidad de dar a conocer nuestros vinos y nuestra zona. Y, bueno, quiero animar a la gente que se acerque, siquiera a la vendimia, porque va a haber vendimias reales, y si no, pues a la fiesta, a disfrutar del gran ambiente que hay por Cangas esos días. Queda hecha la invitación. Vamos ahora a probar fortuna con el tema del limón. Vamos. Y puede ir a relajarse después de la vendimia a las Caldas Villatermal. Vamos allá. Bueno, ahí anduvo. Creo que usted ya alguna vez había entrenado tiempo hace muchos años a este juego. Bueno, el que tuvo retuvo en este caso. Muchísimas gracias, Juan Manuel Redondo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y nosotros nos vamos a continuación a publicidad para después cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar de la Universidad de Oviedo y sus planes de ayuda para dejar de fumar. Hasta ahora. Continuamos y lo hacemos hablando de educación y problemas educativos en el inicio de este curso escolar 2016-2017. Bueno, los escolares ya están en las aulas, pero este curso se inicia con una polémica que tiene nombre propio y estos son los deberes. Deberes sí, deberes no. ¿Deben de los escolares ir para casa con tarea impuesta desde el colegio o no? ¿O simplemente se tienen que quedar con lo que les han impartido en las aulas? Bueno, el debate está en la calle y hoy queremos conocer la opinión de los profesionales de la educación, en una palabra, de los profesores. Para conocer esta opinión se encuentra esta noche con nosotros Gumersindo Rodríguez, presidente de AMPE en Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, ¿deberes sí o deberes no? ¿Los profesores qué dicen? La pregunta es fácil de hacerla, pero la respuesta es algo más complicada. Claro. Desde el punto de vista profesional, efectivamente, los docentes creemos que es necesario que los alumnos refuercen en su casa los conocimientos adquiridos o la materia teórica que se ha visto por la mañana en clase. Normalmente son tareas de tipo práctico que, como digo, refuerzan esos conocimientos académicos. Sin embargo, hay otra vertiente, es verdad, hay quien dice que los deberes son excesivos y que habría que racionalizarlos. Nosotros desde AMPE efectivamente estamos en condiciones de decir que habría que racionalizar.
hacer más proporcionales las tareas que se encomiendan a los alumnos para su casa en función de la edad y del nivel educativo, pero esto debe de ser objeto de un debate serio y profundo sobre el sistema educativo y hacia dónde queremos dirigir a nuestros alumnos, si queremos educarlos en valores como la responsabilidad o el esfuerzo. Un debate profundo y por lo tanto la respuesta no es tan fácil como sí o como no. Desde el punto de vista profesional, y vuelvo al inicio, nosotros creemos en la necesidad racional de que existan los deberes o las tareas escolares. También está en la calle, bueno, hay distintas iniciativas de distintas asociaciones de padres de ordenar o proponer un boicot a esos deberes, es decir, a las tareas que mande el profesor a los alumnos. Esto yo no sé si es un poco tirar los pájaros contra las escopetas, esto no sé si es hacer realidad el sueño que tuvimos muchísimos escolares en los 80, de que tú llegaras con deberes para casa y tu madre o tu padre te dijeran ni se te ocurra hacerlos. No sé, ¿cómo valoráis este posible boicot? A mí cuando menos me sorprende. Creemos que es una muy mala noticia que sean precisamente los padres creemos que tienen exactamente el mismo objetivo que los docentes, que es formar a los ciudadanos del futuro, formar a las personas en lo académico y también en lo personal, y que sean los padres precisamente los que propongan un boicot, una insumisión que va en perjuicio de sus hijos, de los alumnos, creemos que es una malísima noticia. Nosotros, en general, nunca apostamos por ningún tipo de boicot ni insumisión y, por supuesto, no apoyamos un boicot y una insumisión que pretende lesionar, cercenar la tarea pedagógica de los docentes. Los docentes, cuando ponen tareas, no lo hacen de manera caprichosa. Quiero decir que hay una praxis, una libertad de cátedra, hay una autonomía organizativa de los centros educativos y de los propios profesionales, y este boicot o esta insumisión que se propone ataca directamente la autoridad pedagógica y académica de los profesores. Es absolutamente inaceptable. Y es curioso, ¿no? Esto sería impensable hace años. Bueno, el ámbito, casi podríamos entrar en el ámbito de los jocosos, ¿verdad? Porque que uno llegue para casa y que los padres discutan o discutamos, yo también soy padre, discutamos y le digamos a nuestros hijos, mira, no hagas los deberes porque no pasa nada. Eso es educar en la irresponsabilidad, porque en el futuro, en la vida laboral y en la vida personal, te vas a dar cuenta de que si no haces las tareas a las que estás obligado, vas a tener consecuencias importantes en tu vida laboral y también en la personal, porque los compromisos hay que cumplirlos. Es un poco un mundo de yuppie, posiblemente imagen y semejanza de lo que se ha visto o se ha regulado en otros países del entorno europeo, donde se ha regulado de una manera eficaz y reglamentada las tareas escolares, pero en España esto no existe. En España existe libertad de cátedra y autonomía organizativa de profesionales y de los centros educativos. Claro, eso quería preguntarle. En países de nuestro entorno, Francia, Portugal, Italia, Alemania, ¿cómo está el tema de los deberes? La tarea, el deber, existe en todos los países del entorno europeo. Como decía, algún país, como Francia, lo han regulado recientemente. Sí. En otros existe un debate no similar, porque nadie ha llamado al boicot ni a la insumisión, pero existe un debate sobre precisamente no la oportunidad de que existan deberes, sino sobre la proporcionalidad de los mismos, que ese es un debate distinto. Nadie discute la necesidad de que haya deberes, pero sí el volumen de los mismos. Realmente los países del entorno europeo y no europeo, sino de aquellos que son medidos por los organismos internacionales en relación al rendimiento académico de los alumnos, se me viene a la cabeza Corea, que tiene jornadas escolares amplísimas porque es un país muy competitivo que en 2 décadas ha pegado un salto importantísimo en economía, en tecnología, etcétera. Los escolares tienen su jornada escolar ordinaria y por la tarde prácticamente la duplican.
Esto es excesivo, Claro. obviamente. En nuestro país no es esto lo que estamos proponiendo, ni mucho menos, pero viene a demostrar que aquellos que quieren avanzar y construir una sociedad desarrollada tienen que esforzarse, y la cultura del esfuerzo implica necesariamente hacer aquello para lo que te estás preparando. Claro, Formación académica, tarea de refuerzo, hábito de trabajo, de organización personal, son valores que no se adquieren con la matemática o con la lengua por sí sola, sino que necesitan de este refuerzo. Claro. Esta llamada a la insumisión, al boicot, socava la autoridad del profesor en el aula. Bueno, lo socava porque lo ataca frontalmente. Antes lo explicabas, decir que sean los padres los que digan a los hijos, a nuestros alumnos, no hagas los deberes, yo me enfrento al profesor, llevas una hoja de firma que indica que no has hecho los deberes por indicación mía, pues eso genera un conflicto absolutamente innecesario. Tensa la relación alumno-profesor, tensa la relación profesor-familias, y nosotros creemos que el diálogo es la vía para acertar y proponer tareas educativas fuera del ámbito escolar de refuerzo, los llamados deberes, que sean racionales, que sean proporcionales. Se han puesto ejemplos bastante inadecuados, ¿no? La verdad es que a mí no me cuadran las horas del día cuando se explica que las horas de tareas de los niños son de 4 horas, cuando ocurre que a la par hay estadísticas que evidencian que los niños se pasan la tarde con la Play y con la televisión y con el internet y con sus juegos, se pasan más de 4 horas también. No me cuadran estas horas. Es decir, casan las horas, ¿no? Los deberes no deben de ocupar tanto tiempo como se dice. El problema de fondo posiblemente sea otro. Claro. Actividades extraescolares son positivas, pero en estas nadie protesta. Las actividades extraescolares son muy positivas, sobre todo aquellas que no tienen un carácter académico, porque la cabeza también tiene que descansar, es decir, que los niños hagan música o que hagan deportes, está muy bien. Si tienen esa finalidad, si la finalidad es cubrir la jornada laboral y acomodarla a la propia jornada laboral de los padres, que cada vez es más larga, lamentablemente, pues estamos hablando de un problema distinto, que es el de la conciliación familiar y laboral. Actividades extraescolares sí, pero que no redunden sobre lo académico. Lo académico ya está en manos de los profesores, y los profesores que ponen tareas es porque creen que ayuda a exprimir la capacidad académica de los alumnos. Discutir esto va en perjuicio directo del alumno. Si le entiendo bien, entonces usted lo que plantea es que es positivo o es necesario conciliar la vida laboral y familiar, pero no a costa de darle más horas en el centro al chiquillo, ¿no? Claro, de aparcar al chiquillo en el centro. Las actividades extraescolares que se realizan en el propio centro educativo o que tienen lugar fuera de él y que están encaminadas a reiterar, repetir, redundar las típicas, diría, academias que trabajan directamente sobre los contenidos curriculares que ya se han visto en el aula, en cierto sentido puede resultar hasta contraproducente, ¿no? Porque hay una sobrecarga y el niño o el joven también tiene que expandir su mente, relacionarse con los demás, y este tipo de actividades extraescolares, las de deportes, música u otras, pues permiten precisamente esto. Duplicar la actividad académica no es buena. Esta es nuestra opinión, es decir, que los alumnos que a su casa llevan tareas lo que tienen que hacer es ceñirse exclusivamente a lo que los profesores le proponen. El problema, decía, que igual es de fondo, hay un problema de conciliación de la vida familiar y laboral, y lo que se pretende, hay una corriente de opinión que lo que se dice es que se pretende aparcar al niño hasta que los padres llegan a casa, o porque los propios padres tienen dificultades para afrontar las tareas académicas que los niños tienen que realizar. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Cuál es la opinión o qué opinión tienen ustedes? ¿Cuál es la función educativa que debe tener la familia?
Bueno, yo creo que la familia debe hacer exactamente de lo contrario de lo que acaban de proponer. La familia tiene que mantener un diálogo fluido con el centro educativo, con el tutor, con el resto de profesores, un diálogo fluido que permita estar todos a una, es decir, todos vamos en el mismo carro. Los profesionales de la educación, para nosotros es una profesión, pero sí, normalmente es algo más. Tratamos con personas, no son tornillos, ni muebles, y por lo tanto siempre hay un roce cuasi afectivo entre alumno y profesor, y realmente a los profesores nos preocupa que las familias no estén de nuestra parte para lograr aquello que pretendemos, que es formar a los ciudadanos del futuro, formar ciudadanos responsables, formar ciudadanos que puedan acometer su mañana de la mejor manera, pues para tener una vida lo más digna posible. Por otra parte, ¿cómo se ha iniciado el curso en Asturias? Bueno, estamos prácticamente al inicio, pero bueno, hay que repasar cómo ha arrancado. Bueno, el curso, voy a decir que ha empezado con normalidad, pero con una normalidad tocada y trufada de problemas que arrastramos año tras año. Sí. El primero de ellos es que la tasa de interinidad, la tasa de profesores contratados es absolutamente inaceptable. Cerca del 30% de los profesores que hay en Asturias son profesores contratados que cambian anualmente de centro de destino, lo cual impide la continuidad pedagógica y el conocimiento entre profesores y alumnos. Son tasas inaceptables y dentro de esa normalidad pues podemos decir que ya todos los profesores están en los centros educativos con las sucesivas convocatorias y adjudicación de plazas. Aspiramos a que el curso funcione de una manera también dentro de esta normalidad, y me estoy refiriendo al diálogo, a la interlocución entre la consejería y las organizaciones sindicales. Tenemos la obligación de entendernos de nuevo el diálogo y este estrecho contacto entre unos y otros, porque hay dificultades que están vivas desde el punto de vista laboral y que hay que afrontar. Una propuesta y una idea fundamental es la reducción, volver a la carga lectiva que se tenía con anterioridad a los recortes del año 2012, y fundamental recuperar una oferta de empleo público que sufrague las en torno a 2.000 jubilaciones que se han producido en los últimos 4 años. Por esta razón hay esta cifra de contrataciones que en el personal interino además abusan de las medias jornadas, gente que vive a medio sueldo normalmente gente que vive a medio sueldo y que tiene que desplazarse a sus centros de trabajo en los distintos ámbitos regionales, se dejan el sueldo por la carretera y en sus residencias de estancia donde tienen que trabajar. Donde imparten las clases, ¿no? De manera prácticamente telegráfica, porque me indican que se nos agota el tiempo. Este auto que habla o señala el tema de los interinos, ¿cómo lo valoran? Bueno, estamos felices, estamos contentos con este auto porque llevamos varios años persiguiendo lo que ahora se acaba de conseguir. Desde AMPE siempre hemos defendido en la necesidad de que al profesorado interino se le trate exactamente en las mismas condiciones que al funcionario de carrera, es decir, no se entiende la discriminación propuesta por el Gobierno del Principado, que dejaba fuera del llamado plan de evaluación, que tiene unos determinados incentivos económicos, lo dejaba fuera y de una manera absolutamente extraña, porque los propios responsables educativos reconocen por los pasillos que es una discriminación flagrante. Ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a AMPE a través de las demandas que hemos ido presentando en los distintos juzgados de lo contencioso administrativo de Oviedo, y también a un afiliado cuyo caso llegó al Tribunal Europeo y que, digamos, sienta cátedra. Esperamos una cascada de sentencias porque hay en torno a los 1.000 profesores interinos que pueden incorporarse al plan de evaluación, lo que a la Administración le va a suponer un coste de unos 1.800.000 euros aproximadamente, bastante menos
de lo que ya se está ahorrando precisamente por las jubilaciones a las que antes me refería. Todos los que se han jubilado han dejado este plan de evaluación en las arcas del Principado y es un dinero, es decir, no hay un incremento de partida presupuestaria si se adhieren estos 1000 docentes interinos. Pues Gumersindo Rodríguez, del sindicato AMPE en Asturias, muchísimas gracias por aclararnos la postura de ustedes como profesionales de la educación en lo que se refiere al tema de los deberes, por hacernos esa valoración del inicio del curso y de este auto judicial que trata el tema de los interinos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Antes de irnos, va a probar suerte con el juego limón. Vamos a ver. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Y abajo, en este caso. En esta segunda temporada todavía nadie lo ha conseguido. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos vamos ahora a publicidad y en un momento continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos y lo hacemos hablando de este tema del que hablábamos hace tan solo unos minutos con los representantes o el representante, en este caso, de los profesores. El tema de los deberes que está sobre la mesa en este inicio de curso. Deberes sí, deberes no. Bueno, pues ya lo saben, desde la CEAPA, que es pues la Confederación, en este caso de Asociaciones de Padres de Alumnos, se ha hecho un llamamiento a un boicot, llamémoslo así, para no realizar los deberes en noviembre, es decir, para que el chiquillo pueda ir a clase con los deberes sin hacer, con el permiso de los padres, en este caso. Bueno, para hablar de este asunto, de la posición de los padres o de las asociaciones de padres y madres, se encuentra esta noche con nosotros Elena González, ella es presidenta de la Federación Asturiana de Padres de Alumnos. Miguel Virgós, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, deberes sí, deberes no, ¿cuál es la posición de ustedes? Bueno, nosotros la campaña yo creo que no se está entendiendo muy bien, y quizá no la supimos explicar nosotros, pero no es que digamos a nuestros hijos en rebeldía que se nieguen a hacer los deberes que le pone el profesorado. La intención que tenemos, ya llevamos muchos años luchando por la educación de nuestros hijos y por cambiar un poquitín el modelo educativo, es que haya un toque de atención y se reflexione realmente en toda la sociedad de qué significan los deberes que actualmente se ponen al alumnado. Estamos viendo niños y niñas ya se están poniendo deberes en infantil. Sí. Estamos viendo niñas y niñas de muy pocos años que tienen 60 horas e incluso más de trabajo a la semana, cuando en trabajo normal estamos luchando por una jornada laboral mucho más pequeña. Vemos niños que vienen del colegio, comen, se ponen a hacer los deberes hasta las 9 y las 10 de la noche. Y eso es una realidad que está ocurriendo en muchísimos hogares. Entonces, lo que pretendemos es un toque de atención, porque eso no puede seguir ocurriendo. Entonces, perdón que le interrumpa. Vamos a ver. Yo tengo un crío de 4 años. Aún no tiene deberes. Bien. Convénzame entonces de por qué no tiene este niño que realizar los deberes. Porque ese niño tiene que tener un sistema educativo en el centro escolar que cubra todas las necesidades de educación reglada que tiene. Y cuando llega a casa, ese niño tiene que tener tiempo para estar con su padre, estar con su madre, estar con sus abuelos, con si los tiene, con su familia, con sus amigos, socializar, y tiene que tener tiempo para muchas cosas. Y para estudiar. Para estudiar, puede estudiar, pero con 4 años realmente es imprescindible. 4, 5 ni 6 no es imprescindible. El sistema educativo tiene que poder tener solucionado todos los temas educativos en el horario escolar. Y yo creo que se está interpretando mal. Nosotros no pretendemos que se amplíe el horario escolar. Queremos que se cambien currículos que son excesivos. El profesor es incapaz de dar toda la información que tiene que dar al alumnado, y por eso es por lo que pone deberes. Pero los deberes son indiscriminados, se ponen. De matemáticas, del 1 al 8, lengua, del 7 al 14, inglés, y al final el niño y la niña se encuentran en casa con un montón de trabajo que tienen que hacer, que no hicieron ni siquiera ni la cuarta parte de ese trabajo en el centro educativo. Entonces el centro educativo tiene que poder absorber, y tenemos que tener un sistema educativo adecuado para que todo el trabajo de este tipo tiene que estar dentro del horario escolar. Imaginémonos entonces, un chaval llega a casa a las 2 de la tarde, come, a las 3 queda libre. Hasta el día siguiente, ¿qué tiene que hacer? Y los trabajadores que tienen jornada laboral intensiva, que llegan a las 3 de la tarde a casa, ¿qué hacen hasta el día siguiente?
Pero los ¿Por qué trabajadores tenemos que se sacrificar supone que ya nuestros están hijos? formados, no hay que formarlos. Quiero decir, ya saben leer, escribir, sumar, multiplicar, dividir. Bueno, pero igual no saben todo lo que tienen que realizar en su trabajo y sin embargo lo enseñan. Si no saben lo que están haciendo en su trabajo, no trabajarían en esa empresa. Los formarán en la empresa, en el tiempo de la empresa. Pero realmente el alumnado tiene tiempo suficiente para formarse, años suficiente para formarse. Pero no pierde la universidad lo que me refiero, por no hacer deberes a y los con 6 esto no años. quiero ser el abogado del diablo. Perdón, no quiero dar esa idea. Mi labor no es opinar, es solo preguntar. Pero quiero decir, por ejemplo, desde las 3 de la tarde que llegó el chiquillo a casa hasta las 9 de la noche, por ejemplo, que cene y vaya para la cama, a las 10, la hora estipulada en cada hogar, ¿puede dedicar una hora al estudio y no pasa nada? Puede dedicarlo si quiere, pero no si se lo imponen y si lo obligan con unos deberes que no están orientados. Pero estamos para acostumbrándolos a que no haya cultura del esfuerzo. O sea, estamos potenciando el buen rollismo y el todo vale y no te esfuerces. Quiero decir, luego van a ir a una empresa donde les van a mandar a hacer algo, pero vienen acostumbrados a... Esa cultura del esfuerzo también se le enseña si va a natación y se le dice que tiene que hacer un largo hasta allí, luego insistir y hacer otro si tiene que hacerlo. Claro. Se le enseña, esa cultura se enseña a lo largo de toda la vida. Nuestros hijos tienen una infancia nada más en su vida y una adolescencia en su vida. Lo mismo que nosotros tenemos somos adultos y vejez una vez en la vida. Dejémoslos que sean niños, adolescentes, que disfruten, que jueguen y que se formen en el tiempo que se tengan que formar. Pero todo ese tipo de formación tenemos que tener una ley educativa y un sistema educativo que sea en horario escolar. Por la tarde hay tiempo. En CEAPA publicamos todos los años un calendario de competencias básicas en los que damos orientación a las familias de qué pueden hacer con sus hijos. Hay tiempo para pasear, para hablar con los padres, para jugar, para ir a ver a los abuelos, para ir a natación si quieren, para hacer un deporte si quieren, para hacer un montón de cosas que no es tanto tiempo lo que hay. Y después, si el docente es capaz y tiene tiempo a despertar la curiosidad de ese niño y de esa niña, también puede buscar, de forma natural, puede buscar en casa ampliar algún conocimiento que le dieron en el centro escolar. Bien, y pongámonos en el caso de de que un escolar, voluntariamente, o su familia, en el momento en el que asumimos que la familia, bueno, pues tutela los derechos de ese escolar, quiere que le pongan deberes. Se sienten a gusto haciendo los deberes. Es más, el padre o la madre se sienten orgullosos de sentarse a su lado y enseñarle, bueno, pues a sumar, a restar, a reforzar lo que la profesora o el profesor les enseñó en clase. Igual que otros se sienta a gusto llevándolo a andar en bicicleta. Nosotros esta campaña la estamos dirigiendo fundamentalmente a las familias, Sí. para que se conciencien de lo que significa las horas que echan sus hijos en los deberes y lo que significa para que no tienen infancia y que no tienen el tiempo suficiente para socializar, que no tienen tiempo para jugar y para aburrirse. Es fundamental que el niño se aburra y la niña. Pero, por ejemplo, usted Ese y yo padre- hicimos deberes. Usted y yo Sí, hicimos claro, deberes. pero- Yo hice deberes Sí. y tuve tiempo para jugar, para socializarme, para aburrirme, me aburrí muchísimo. Y tuve tiempo para todo. Y no me creo ningún trauma hacer deberes. Creo. Bueno, no lo sé. Tuvimos menos No lo sé. tiempo. Estamos hablando de un sistema educativo muy caduco de hace muchísimos años. Estudiamos más antes, ¿eh? Y Más horas. ¿Estamos mejor formados que los actuales? No. Sí. No. Sí, vamos a ver. Si usted coge a un alumno de 10 años y le pregunta ríos de España, no lo sabe. ¿Sí o no? A lo mejor no lo necesita saber. Si O capitales de provincia. Si cogemos un ingeniero que haya terminado la carrera este año, ¿está mejor formado que un ingeniero que haya terminado la carrera hace 40 años o está peor En lo formado? suyo. En lo suyo, Entonces claro. vamos al sistema americano. Muy bueno en No, lo no, nuestro, no. pero ni idea de lo anterior. El problema es que el sistema educativo que tenemos tampoco certifica que vayan a tener una cultura general del alumnado, porque de hecho no lo tienen. Pero y de hecho apostamos salen por y no saben los ríos. Pero Es que apostamos por el no sistema tienen por qué norteamericano, saberlo. entonces. No, estamos apostando por el sistema norteamericano. Apostamos porque el sistema educativo se centre y tenga como eje fundamental al alumno y a la alumna, al alumnado. El que tenemos ahora mismo no es así. Tenemos reivindicaciones de las familias, reivindicaciones de los profesores, que si yo trabajo menos la familia, que si no me mandes información, que no sé qué, no sé cuánto más. Y los derechos del alumnado es lo que tenemos que tener en mente siempre para el sistema educativo. ¿Qué pasa? Viene una ley de educación que llevamos no sé cuántas desde la época... Cada gobierno trae una. Nos trae una o nos trae 17, las que quiera. No hay un pacto ¿Qué educativo significa? de largo Pues bien, plazo. cada ley de educación viene con más currículum que la anterior, es decir, más contenido, que no lo necesitan, no son imprescindibles, y es que no hace falta que sepan ni que todos los años repitan lo que es la célula. Todavía el otro día hablando con un alumno de secundaria, me decía, es que yo todos los años estudio la célula. Ahora que si tiene mitocondria el año que viene, no sé qué, pero estudio todos los años, estoy aburrido. El idioma me lo explican exactamente igual todos los años, no hace falta tanto el contenido. Y yo no me considero ninguna lumbrera y el expediente académico ahí está, que no fui ningún portento ni ningún Messi de los estudios. Pero si la prueba de acceso a la universidad, la selectividad que hice yo, la ponen
a los que ahora sacan 9 y 10 no sacan ni un 3. Ni un 3. ¿Y eso es malo? Sí, si vamos para atrás. Antes estudiaba la enciclopedia, yo soy mucho más vieja que usted, y antes Y era, estudiaba la y enciclopedia. era mejor que los libros actuales. No, discrepo rotundamente. Ahora mismo ni se necesitan libros, se está trabajando por proyectos, se trabaja de otra forma diferente, hay métodos pedagógicos totalmente diferentes. Los que trabajan, el profesorado que trabaja de una forma diferente, ni pone deberes, ni lleva el currículum, como dice la ley, porque se puede también hacer de otra forma diferente. Claro. Hay sistemas distintos y esos profesores no mandan deberes para casa. Pueden incentivar y motivar a sus alumnos para que lleguen a casa y busquen información sobre lo que les interesa. Y un padre, lo que me decía antes, un padre, claro, que puedes poner con tu hijo a leer un libro. ¿Y por qué no podemos leer un libro? Claro. Y enseñarle a leer o enseñarle los dibujos, enseñarle, ir motivándolo. Claro que podemos hacerlo. Eso no son deberes. Eso es convivencia entre la familia, eso no son deberes. Otra cosa diferente es que venga nuestro padre de trabajar y que se tenga que poner con nosotros a hacer las tareas que nos pusieron en el colegio y que si ese padre no tiene formación, tenga que mandar al niño a una clase particular. Y si no tiene dinero, ese niño no va y por lo tanto crece la desigualdad. Y tenemos un montón de desigualdad en las escuelas. Pero entonces igualamos por abajo. Quiero decir, entonces el que el padre tiene la capacidad o tiene el dinero, tampoco puede hacerlo porque no hay deberes. No, lo que pretendemos Quiero decir, es que... si ninguno tenemos dinero para sacar el carné, entonces no vendemos coches. Porque, no. ¿Para qué? Para que unos lo tengan y otros no. El sistema público de educación tiene que garantizar a todo el mundo la igualdad de oportunidades. Claro. Es decir, que en el centro educativo tiene que darse todo lo necesario para el que tiene recursos y el que no los tiene, el que tiene muchos recursos y quiere ampliar, que haga lo que considere su familia. Pero que tiene que garantizar el mínimo para que todo el mundo tenga la misma oportunidad. Y con el sistema que tenemos no se garantiza eso. Las actividades extraescolares, por ejemplo, ¿son favorables a ellas? Sí. Tenemos un problema con las actividades extraescolares, es que muchas veces los responsables somos las familias. Al final estamos atosigando a nuestros hijos con las actividades extraescolares, porque somos nosotros los que pretendemos que vaya, si a danza, no sé qué, luego va a música, luego si es niño tiene que ir a fútbol o a baloncesto porque es fundamental, y si es niña tiene que ir a no sé. Somos las familias y mucha culpa de todo esto la tenemos las familias. El escolar puede verse saturado de tanta actividad extraescolar. Claro, con actividades extraescolares puede verse saturado de labor de deberes, de actividades extraescolares y muchas cosas. Dejemos a nuestros hijos que sean felices, que se relacionen con sus compañeros y compañeras, que se aburran, que puedan compartir el tiempo con sus padres y sus madres si tienen tiempo para ellos, que esperemos que los busquen. Busquemos ese tiempo. De hecho, hicimos una encuesta en CEAPA este curso pasado, en el que incluimos también al alumnado, y nos dicen que no vengan sus familias, no porque no los vean físicamente porque sus padres trabajan demasiado, sino porque están en casa y ellos tienen que estar o riendo con su padre porque no están haciendo bien los deberes, o no les salen bien, o estudiando y no pueden ver a su familia. Eso es lo que pretendemos recuperar, es un toque de atención, y no es un enfrentamiento, porque mucha gente lo interpreta como un enfrentamiento con los docentes, no es eso. Nosotros les pedimos a los docentes que en el mes de noviembre no pongan deberes a sus alumnos los fines de semana, que llevamos sufriendo los deberes hace 80 años y ahora estamos pidiendo que durante un mes, los fines de semana, no se pongan deberes a nuestros hijos. Y ese tiempo a las familias les pedimos, dedicarlo a vuestros hijos. En lugar de dedicarlo a estar sentados en el sillón haciendo zapping, pues vamos a dedicarlo a nuestros hijos. A ver si convivimos de una forma diferente y aprendemos a utilizar el tiempo juntos. Eso es lo que estamos pidiendo, no creo que sea una cosa... No, para nada, no es una cosa disparatada. Les estamos pidiendo colaboración, no queremos decirles a nuestros hijos, no hagáis los deberes, queremos que su profesor no se los ponga fin de semana. Claro, pero vuelvo a lo mismo. ¿Y qué ocurre si un alumno, porque también los hay cuando llegan a 15, 16 años, dicen, necesitaban más ejercicios, lo que me mandaron es poco para lo que quiero saber porque luego tengo ahí una prueba de acceso. A ese alumno hay que explicarle también que tiene que vivir la adolescencia y vivir, porque todos tenemos en los centros educativos, nuestros hijos y nuestras hijas nos explican también que hay compañeros que no viven, porque están permanentemente... Hay profesores universitarios que han estado sentados ahí donde usted, que dice que cada vez llegan peor a la universidad. Eso es un problema del sistema educativo. No es un problema ni de los docentes, ni es un problema del alumnado. Es un problema de la ley del sistema educativo que tenemos. Y si hacemos una nueva ley de educación y no atajamos las cosas desde la base, con currículos, qué contenidos hay que dar, qué método educativo hay que dar, cuántas horas hay que dedicarlas a las matemáticas, ¿por qué tenemos que dar las mismas horas a las matemáticas o a la lengua o a la historia
que al francés, no lo sabemos, eso tenemos que hablar de tiempos escolares, que eso la Federación lo vamos a abordar en el mes de noviembre. Hay que hablar, porque a lo mejor no hace falta todo esto, tenemos que cambiar los conceptos, y hasta que no cambiemos los conceptos, y los deberes están dentro de todo eso. Si dentro de un aula un profesor, una profesora les dice, mañana vamos a ver el prerrománico, entonces vamos a ver, lo que vamos a ver son estos edificios, estos no sé qué, estos monumentos, vamos a verlo. Bueno, pues va a haber para poder ver todo lo que tenemos de prerrománico en Asturias, hay esta página web, o hay este libro en la biblioteca, o tenéis este libro de texto, o lo que tengan. Va a haber niños que lo van a mirar y les aconseja. Si los estimula lo suficiente, van a mirarlo los niños. Si no, no les crea curiosidad. Y necesitas curiosidad para formarte, para buscar tú los recursos. Todo eso es educarte en ciudadano, y eso estamos haciéndolo todo hecho. Si a un niño les entiende sumar 2 y 2, es igual que le pongas 2 cuentas que 2000. Ya sabe sumar, ya sabe que 2 y 2 son 4. No hablo luego del compendio. Vamos a ver. Supongamos que una persona va a sacar el carnet de conducir. Si sabe dar una vuelta en coche, ¿por qué da 21 clases o 31 clases? Si sabe una vez, ¿por qué da 21 o 31? El proceso de aprendizaje lleva un proceso, efectivamente, su propia palabra lo indica. Claro. Es decir, no sabe uno sumar igual sumando 2 veces que sumando 200. No, pero si no entendí, la tabla de multiplicar se aprende de memoria, como siempre, como en los años de la prehistoria. Exactamente igual, porque es que hay métodos pedagógicos, hay otras formas de enseñar. Que hay que generalizarlas, y no se está haciendo, porque seguimos todos, las familias nos seguimos conformando y seguimos pensando que es obligatorio que nuestros hijos tengan deberes, seguimos pensando que es obligatorio que nuestros hijos tengan un libro de texto para controlar a ver lo que hacen, y no es imprescindible nada de eso. No. Tenemos que cambiar totalmente los conceptos, los docentes, la sociedad. Estamos hablando de una reflexión para la sociedad, no solamente para los docentes y las familias. Estamos hablando de que hay que reflexionar qué estamos haciendo con nuestros niños y nuestras niñas, cómo nos estamos educando y cómo queremos que sea la sociedad del futuro. Y evidentemente, 2 y 2, claro que si repite, es una cosa repetitiva, si repite va a sumar mejor, pero si ese niño o esa niña no entendió cómo se hacen 2 y 2 y por qué son 4, claro, es igual que le pongas 2 deberes que 17, lo que haces es angustiar. No, lo que tienes que primero entenderlo, claro. Claro, pero si no se le entiende, explica en la escuela, se le explica a la familia, y si no, va a una clase particular. Y ese niño está angustiado porque tiene muchos deberes de algo que no desconoce. Y si lo aprendió, hay muchos mecanismos dentro del colegio para poder hacerlo. Claro. Nosotros no nos negamos, realmente, en este tipo de sistema que tenemos, claro que se ven los deberes como una cosa imprescindible. Se hizo así siempre, y entonces seguimos perpetuando, pero que se haya hecho así siempre no quiere decir que siempre se haya hecho bien. Estamos evolucionando. También antes nos comunicábamos de una forma diferente, y ahora el teléfono móvil es la forma en que se comunican nuestros hijos con las redes sociales, y no es que fuera malo hablar, de hecho hay que recuperar también hablar, pero la sociedad cambia. El invitado que tuvimos anteriormente, que si bien muchas personas consideran que los chiquillos dedican muchas horas a hacer los deberes, que hay un estudio que dice que en España los escolares son los que más tiempo pasan delante de Internet y la PlayStation. Entonces, ¿cómo casa? A lo mejor los quitan del sueño. Es que las estadísticas y las historias se pueden contar de formas diferentes. Todos los organismos internacionales nos están diciendo que España se está equivocando en el sistema educativo, que los deberes que son nocivos para el alumnado. Entonces escuchamos lo que nos interesa y lo que no. A lo mejor nuestros hijos están demasiado tiempo, vuelvo a repetir, lo quitan de las horas de sueño. Y las familias eso no lo están controlando, eso yo no lo sé. Pero desde luego los alumnos españoles son unos de los que en la comunidad económica hacen más deberes, ocupan más tiempo en estudio, mucho más tiempo. Y eso no quiere decir que sean los mejores formados. No. Hay estudios que dicen que cuanto más horas, si superas una cantidad de tiempo haciendo deberes, empeora el rendimiento. Así que vamos a escuchar lo que es la realidad, vamos a mirar para el alumnado, vamos a hacerle caso a nuestros hijos. Cuando menos la campaña es chocante. Quiero decir, claro, es que tenemos que reflexionar. Claro, a un sistema que históricamente ha venido con deberes, que ahora, vamos a ver, esto sería prácticamente, y hablo de mi caso particular, sería una herejía, un anatema, que yo llegara para casa y ¿qué tienes de deberes? Esto, esto y esto. Y que mi padre me dijera, no lo hagas. Yo, claro, quedaría mirando para él así. O sea, diciendo, claro, es increíble. O sea, esto estamos intentando evitar eso. Por eso la carta abierta que enviamos a los centros es para que el profesorado no mande deberes. Y sin embargo, por ejemplo, hay muchos padres que se sienten tremendamente orgullosos de haber hecho los deberes con sus hijos. Mi padre, por ejemplo, se siente tremendamente orgulloso de haber hecho los deberes con sus hijos. Es más, quiere hacer los deberes con sus nietos.
pero por ejemplo el mío tenía bastante con trabajar en la mina y cuando llegaba a casa llegaba agotado y los conocimientos que tenía tampoco le acompañaban para poder. Por eso digo que hay muchísimos ejemplos de desigualdades y es que el sistema educativo público de calidad que necesitamos en el siglo XXI tiene que poder absorber la labor docente y todos los conocimientos dentro del aula. Pongámonos y todo lo demás es añadido. ¿Dejamos 1 hora o 2 para deberes y el resto para...? No, dejémoslos en el centro escolar. Pero en el centro escolar ya van a la clase. Bueno, dejemos un tiempo para trabajo individual en el centro escolar, porque allí tiene un profesor que si tiene una duda va a estar el profesor para ayudarlo y en el otro sitio tiene a su padre o a su madre o a un profesor particular o a nadie. Ese es el problema. Entonces, dejemos, para que haya igualdad, dejemos en el centro escolar, estructuremos la educación de una forma diferente y dejemos en el centro escolar un tiempo para el trabajo individual y después que se puede complementar el que quiera en casa, por supuesto. Vuelvo a repetir, controlando las familias, que tampoco se obsesione nadie con eso, porque hay niños obsesionados que realmente no tienen vida y todo eso, la vida se vive una vez nada más. Y la infancia es una vida que hay que vivir y que hay que socializar y que hay que tener compañeros y tener amigos. Y se corre el riesgo, pienso, de si no se crea un hábito de estudio o un hábito de esfuerzo, que luego nunca más se adquiera. Sí, los hábitos se adquieren estando 10 días haciendo la misma rutina. No hay ningún tipo de problema. Si motivas al alumnado, yo he dejado la docencia hace muchos años, pero sí que conozco del tema, el tema, por lo menos de lo que estoy hablando. Si motivas al alumnado lo suficiente, él mismo o ella misma va a buscar las fuentes donde lo necesita, pero no tienen por qué ser las fuentes de los libros de texto, no tienen por qué ser la fuente, no tienen que ser los tres ejercicios que se le ponen. Vamos a ver, un ejemplo. Mi hijo empezó este año en la universidad. Uno de sus profesores le pone, en el foro que tienen, les pone, podéis intentar hacer este problema. Unos los hacen y otros no lo hacen, pero es una forma de hacer, de motivar, de decirle, oye, pues yo tengo este fallo, no sé, y de mirar, y entre todos poder interrelacionar y de motivarte en el estudio. Eso se puede hacer en el centro escolar y muchos docentes lo hacen, de motivar al alumnado. El hijo que tienes que ser muy pequeño, están poniendo deberes en infantil. No, bueno, pues en el caso mío no. Pero se están poniendo deberes en infantil que van increciendo hasta que en secundaria, evidentemente el trabajo tiene que ser más trabajo en secundaria que en infantil. Los niños en infantil tienen que jugar y en primaria también adquirir unos conocimientos, pero tienen que relacionarse y jugar y ser niños. En secundaria ya se va profesionalizando un poquitín, entre comillas, el tema y tienen más contenidos y tienen más que estudiar. Pero yo soy de la opinión, y lo siento tener que particularizar, que si un niño llega a las 2 a casa, a las 3 ya comió, hasta las 9 de la noche tiene tiempo... Tiene que tener vida. Tiene tiempo para acabar un juego de la Play entero, para estudiar, para correr, para saltar, para dormir y para aburrirse. Vuelvo a repetirte, la gente que termina y que llega a su casa a las 2 de la tarde, los adultos, ¿qué hacen en la tarde? Vivir. Tienen una vida, pues nuestros hijos lo mismo, no se aburren, o si se aburren, pero tienen otra estructura, no están trabajando, no traen el trabajo, no traen los tornillos para apretar en casa, ni los deberes que le puso su jefe. No, normalmente no. Yo soy autónoma y yo me llevo el trabajo para mi casa. Hay casos. La gente en general no. Y de hecho se está luchando por reivindicar una jornada laboral más pequeña. O sea, se está reivindicando por tener un trabajo. Por ahí partamos de la base. Eso va en contra de encima tener que llevar la mochila para casa con los deberes. Entonces, hay muchas cosas en el sistema que hay que cambiar. Desde los libros de texto, que estamos cargándolos con un peso que no tienen que cargar, estamos tirando libros de texto, estamos tirando recursos públicos y privados que no tienen ningún sentido que se tiren, porque hay muchas más formas de enseñar, hay muchos más recursos, estamos en la era de la tecnología, casi todo el mundo tiene acceso a un ordenador, si no lo hay en los centros educativos, el que no lo tenga, hay muchas formas de enseñar diferente. Lo que queremos es dar un toque de atención para que empecemos con la educación del siglo XXI. Y en el siglo XXI los niños, a ver si vuelven a ser niños, si tienen que jugar y si tienen que hacer algún trabajo opcional, pero que no sea obligatorio y que no tenga consecuencias cuando vaya para casa, para clase sin ello hecho. Vamos a ver, en la familia claro que tienen que educarte en la responsabilidad, por supuesto, pero si un profesor ya te pone, o una profesora te pone 17 ejercicios o 5 o 1, claro que es responsable, pero entonces ya le tienes que obligar a hacerlo, para no decirle, no, vete con los deberes sin hacer, porque entonces estás educando a un irresponsable. Entonces lo que le pedimos a los docentes es, por favor, no le pongáis deberes. Por lo menos esto para que veáis que ni pierdan la carrera, ni tenéis que volver a explicar desde atrás todo el contenido, ni muchísimo menos. Van a llegar los alumnos felices, van a llegar descansados y van a escuchar todo lo que les están contando con las orejas así de abiertas. Bueno, Elena,
Elena González, presidenta de la Federación Asturiana de Padres de Alumnos, Miguel Virgós. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, por trasladarnos lo que es la opinión, en este caso, de lo que son las federaciones de asociaciones de padres y madres en el Principado. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y como en algún momento de la conversación, bueno, pues parecía incluso que discutíamos, vamos a relajarnos, va a probar suerte con el juego limón y vamos a ver si va a las Caldas Villa Termal. Tengo muy mala puntería, así que voy a ser solidario. Venga, adelante. ¡Uy! No va a ser. La puntería fue mala, sin duda que fue mala. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nosotros nos vamos ya a publicidad y en un momento volvemos para afrontar la recta final del programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues en esta jornada de martes 4 de octubre, bueno, pues hay que hablar también de las tradiciones que llevan aparejadas, bueno, pues el otoño, y una de ellas son las castañas. Bueno, para hablar de estos temas y también de ese viento que se hizo famoso en la película de Almodóvar de Volver, decían que había un viento en La Mancha que trastornaba a las personas. Bueno, pues el viento a las castañas, como se suele decir en Asturias, también trastorna. Vamos a hablar de estos temas en un momento con el profesor Fidalgo. Profesor, buenas y otoñales noches. Buenas noches. Se nos acerca, estamos ya en San Francisco, ¿eh? Sí. San Francisco, Dios mío. El cordonazo de San Francisco, el ramalazo de San Francisco. ¿Qué es el ramalazo o cordonazo de San Francisco? Días de galerna, de tormenta, días que abren las puertas de la mar a la invernía, que decían los antiguos. Sí. Mala cosa. Mala. Se nos acerca los que no somos de mar, aunque hayamos nacido al lado. Sí. Pues el viento y les castañes. El viento y les nueces. Sí. Días de fuertes vientos, de tormenta. Pero que bueno, son así y son así. ¿Y hay que llevarlos? Hay que llevarlos, hay que aguantarlos. Y son peligrosos, ¿eh? Son peligrosos, primero, para los navegantes, para la marinería. Tengan cuidado los que salgan a la mar, documentense previamente si va a haber tormentón, si va a haber galerna, eso que ahora llamen ciclogénesis explosiva. Ciclogénesis explosiva. Sí, esto de hablar en esdrújulo le va muy bien a la modernidad. Como no tienen una santa palabra, porque hicieron la LOCSE y la LONCE y la LODI, no saben nada de nada, ni res de res, lo de decir ciclogénesis queda bárbaro. Y queda muy bien, ¿eh? En los Sí, telediarios queda maravilloso, Si ¿no? dices galerna te entienden menos, o sea, galerna, ¿de qué me habla? Claro, como decía aquel catedrático amigo mío, catedrático de lengua, y ahora voy a clase a explicar la epanadiplosis y van a creer que hay una enfermedad del riñón. Esto es así, ¿no? Pues el ramalazo de San Francisco, el cordonazo, son días primero de turbonada, de altas temperaturas y bajas presiones. Sí. Hay turbón, luego ese fenómeno de baja presión va a ser el que después provoque el que vengan desde los otros lados de altas presiones, vengan hacia nosotros los fuertes vientos cargados de nubes, con aguas y tormentas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que hay personas muy sensibles a estos bajonazos de presión y provocan alteraciones en su conducta. Sí. Pero alteraciones reales, o sea, no Alteraciones estamos reales. hablando de nada fingido ni nada de nada. No, tanto es así que muchos tribunales aceptan como atenuante ante determinados hechos, digamos, delictivos que se puedan cometer, aceptan como atenuante el viento y les castañes, esa especie de obnubilación de la mente que se produce por este estado de depresión atmosférica. Claro, claro. Esto es cierto. Se han dado casos incluso, Sí, en los sí, cuales sí, los sí, tribunales, bueno, pues... Sí, que se excita o bien el pesimismo, o bien la depresión, la agresividad en otros casos. Sí, existen. Y bueno, es ahí porque es así.
Claro. Bueno, tiempo de castañas. Tiempo de castañas y de nueces. Y de nueces. Pero sobre todo de castañas. Sí. Asturias siempre ha tenido una grandísima tradición de castañas, me imagino, ¿no? Sí. Hombre, Asturias fue una gran región castañera que ahora está en total abandono, no digo en total, bueno, en cuasi total abandono. Se están trayendo castañas que se cultivan fuera de Asturias y aquí estamos dejando los castañeos al albur, a la vintestate que decimos. Porque, ¡hala! Si sale con Barbe San Antón y si no la Purísima Concepción, pues ¡hala! Y ahí están los castañeos perdiéndose, ¿no? Y los castañares también, los castaños. Pero era lo que antaño se llamaba el viento de las castañas porque ya caen los primeros oricios con las castañas no maduras del todo, pero cuasi maduras. Cuando se iban a recolectar allí mozos y moces, aquel mozo que ahí decía la moza, les castañes son castañes, los oricios son oricios, los ojinos de tu cara son para mí dos hechizos. ¡Hala! Ya estaba la moza en blandengue después de esos piropos, ¿no? Y luego cuando se cogían castañas y la mocedad hacía los amagüestos, ahí en las afueras del pueblo, en un prau, siempre había uno en el pueblo que tocaba la gaita, otro que tocaba el tambor, nunca faltaba el del acordeón, y ya se formaba ahí ya estaba armada el asado de castañas con los unos cuantos ramascos que se prendía fuego, se asaban, y a comer castañas y sidra dulce, ¿verdad? ¿Hay que acompañarla de sidra dulce? Hombre, es que es el momento. Claro. Ya cayeron las primeras manzanas, ya se malló la primera sidra, ya no es sidra del Duerno, ya está cogiendo un pelín de fermentación, y esa sidrina dulce que ya tiene su petillán, su espumilla, sus burbujillas. Y luego, pues bueno, como muy bien decía Marcos del Torniello, hablando de los amagüestos, les moces fachendoses y reblincones plizcaben a los mozos pelos calzones y ellos al ver están gallas peres, parece que los furaben con alfileres. Y claro, después de todo eso, lo que también decía el cantar, madre mía, estoy encinta, filla mía, corazón, las castañas que comiste y de qué castañeros son. Era así, era, claro, de aquella no había Sálvame, ni la casa de Bertín, ni cosas por el estilo, y claro, no nos enterábamos si se casaba no sé quién con guardaespaldas, e iba, como decía aquella modelo, en una muselina. Claro. Porque ahora todo el mundo quiere estar, también lo decía la otra, en el candelabro. En el candelabro. Pues había que los amagüestos famosos, ¿no? Ahora, ¿cómo se comían las castañas en casa? Bueno, hablo de las castañas de ahora. Sí. Porque luego la mayor producción de castañas se dejaban secar y se guardaban para el año, que era lo que se llamaban las castañas mayuques. Pero ya las castañas ahora recolectadas ya en octubre, digamos que con San Francisco y con la fiesta del Rosario, ya empezamos con las castañas, había varias maneras tradicionales de comer castañas en casa. Una era asaes en lo que se llamaba alfarol. El farol era una especie de recipiente cilíndrico hueco con agujeros, provisto de un manubrio, que se ponía sobre las brasas, sobre el llar de la cocina, cuando la cocina era de llar, y se iba girando con una manivela, y ven asando allí las castañas. Había que tener cuidado de darles un pequeño corte, porque si no, por el calor, por dilatación, rompen y explosionan, y si te españa una en la boca, si te explosiona una en la boca, es peligrosísima. Y bueno, había un refrán, esta noticia cayó hoy en la boca como si hubiera españado una castaña. Pues hay que tener cuidado. La otra forma era asadas en el horno, sin más. La otra manera, cocidas. Había dos maneras de cocer castaña. Una, con su piel exterior, no con los oricios, sino con la piel exterior y tal. Que por Colunga, no sé por otras zonas, lo llamábamos corbates. Castañas cocidas, luego se les quitaba la piel exterior, luego la pielina interior y se iban comiendo. Y había la otra manera, que era cocidas en agua con sal, quitada la piel exterior, que les llamábamos pulguines. Porque pulgar es quitar el pulgo, quitar los pulgos, quitar la piel. Quitar la piel.
Los pulguines se cocían y luego se comían siempre acompañadas con leche. Había quien las comía con sidra dulce también, sí, pero eso iba mejor, les asáis en el horno, les asáis o al farol o en el horno, iba mejor con sidra dulce. Y estos pulguines iba mucho mejor con leche. Un platado bueno de castañas, ibas pelándoles poquitín a poquitín, y papiadín de leche caliente, de leche templada. ¡Wow! Y es una cena exquisita. Dan ardor de estómago, pero bueno. Como decíamos antiguamente, hay bicarbonato. Hay bicarbonato para todo. Tradicionalmente en Asturias, en épocas de hambre, las castañas paliaron muchas carencias. Muchísima hambre, igual que los nabos que fueran. Pero las castañas, se hacía un pote de castañas. ¿Qué receta podemos decir atento a las castañas? ¿De pote? Sí, por ejemplo. Bueno, el pote de castañas. A tomar nota. Que fue muy tradicional, sobre todo en las Asturias de tierra adentro. Que venía a sustituir el pote de berzas en vez de hecho con patatas, con castañas. De manera que vamos a hacer un pote de berzas, como lo hacemos tradicionalmente. Cocer la verdura, muy picadita. Por la zona del occidente la verdura píquenla más bien a mano, ¿no? Sí. Pero por mi zona del centro-oriente, esto decía del oriente, no del occidente, la pica a mano. Y del oriente picamos la verdura más a mano. Un poquitín de verdura bien picadina, con su compango, de chorizo, costilla, morcilla, bueno, lo que quieras echar, ¿verdad? Si es por el occidente también le ponen un poco de butiecho. Sí. Bien, y cuando ya la verdura está cocida, o está a punto de terminar la cocción con el compango, vamos a echarle las castañas. En vez de la patata. En vez de la patata, por supuesto. Y no hay patata, no existe la patata. La patata vino como medio de alimentación de consumo humano en el siglo XVIII. En este momento estamos en el XVII o en el XVI. No hay patata. No hay patata. Echamos las castañas ya peladinas y que vayan cociendo lentamente, porque es que si cuecen demasiado se deshacen. Claro. Y lo bueno es que queden enterinas. Queden las patatas y ya a última hora que tengamos allí guardadas de un sobrante de fabada, pues añadimos una garcielladina de faves de fabada ya cocidas, ¿no? Claro. Ya todo allí que da muy buen gusto. Y si no tenemos faves, no les ponemos. Bueno, y nos valen las castañas. Pero si hay 4 favas por ahí, pueden echarse. Lo que sí es importante es que predominen las castañas sobre la verdura. Y es un pote exquisito. ¿Que no queremos echar morcilla y solo echamos chorizo? Bueno, pues solo chorizo. También podríamos hacer una mezcla de castañas. Ya tenemos patatas. Ya hay patatas. Castañas, patatas y chorizo. También. Claro. Unas patatas guisadas con castañas y chorizo. ¿Y las castañas sirven para hacer algo de repostería? Sí. Se hace... Aquí en Asturias se utilizó bastante menos el hacer dulce de castañas o mermelada de castañas. Sin embargo, por otros sitios y otros países, en Italia, por ejemplo, y en Francia, el dulce de castañas, la mermelada de castañas y demás, sobre todo para acompañar platos de caza. Guisos de caza, de corzo, de jabalí, de venado, con un dulce, una mermelada de castañas, sí. Claro. Sí. Bueno, pues entonces nada, habrá que probar tanto el pote... Sí, por el pote ahora se está poniendo muy de moda por la zona del centro, Pravia, Grao, Candamo, también por el occidente, por Tineo y por ahí. Sí. Por el oriente cada vez no lo he visto como oferta de restaurantes y demás, que también sería interesante. Las castañas son mi cena a partir de ahora, pero pulguines, cocides como pulguines con mi tacina de leche, o 2 tacines de leche, o 3. Y de aquí a poder ser, o traídas, por ejemplo, del Bierzo, que dicen que son muy buenas. Bueno, las del Bierzo y las portuguesas también son muy buenas, las del Bierzo son buenísimas. Pero por Colunga todavía hay castañas y uno todavía hace escapadines por los castañeos y si pueden... Tengo una prima que me regala unas castañas tempranas que son una maravilla. Pues perfecto. Sí. Entonces nada, ya tenemos la cena asegurada para esta época. Ya te digo, un platadín de castañas con una taza de leche o 2 o 3 o 4, no hay quien lo mejore. Y para la cama. Hombre, sí, hay que hacer un poco de digestión y como digo... Hay que llevar
un antiácido, ¿eh? Claro que porque sí. dan ardor de estómago. Claro que sí. Pues, profesor Fidalgo, vamos a probar otra vez el A tema ver, del limón. Ahora voy a probar Que se le con resistió, otra moneda. se le lleva resistiendo 2 semanas en esta Sí. segunda temporada. Vamos a ver si la tercera va a la A la vencida. tercera va la vencida. A ver, el centro de Cambiamos de gravedad. calibre de moneda, ¿eh? ¿Eh? Cambiamos de calibre de moneda. Sí, de 20 céntimos. Vamos ya, a ver. esta ya tiene su aquel. Ya es una señora moneda, cuidado, atención. Vayamos a ver el metacentro, el baricentro, el ortocentro, el no sé cuántos centros. Vamos allá. A ver. Quieto, Canelo. Nada, no, hombre. Ay, ya va. Trata de sacar el limón a los medios. ¡Ah! El centro, Claro. como la UCD, se fue a hacer puñetas. Se fue al fondo. Se fue al fondo. No hubo Al nada que fondo. hacer. No hubo nada que hacer en este caso. Nada. Bueno, pues entonces, nos vemos la semana que viene. Aquí estaremos. ¿Le parece? Que vamos a estar en vísperas del Día de la Hispanidad. El 12 de octubre. El 12 de octubre. Nos vamos a ver el 11, si le parece. Ay, bueno, hombre. También el 12 conocido- de octubre la Virgen María bajó de los cielos. Ah, no, eso era el 13 de mayo. Bueno, qué Bien. disparate, nada. También conocido, y hablaremos de ello, si el le Día parece. del Pilar, hombre. Sí, que antes se llamaba, creo, Día de la Raza. Día de las... No, eso fue en época de su excelencia. Hablaremos de ello. Sí, también. sí. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Y a ustedes les vemos mañana. Será a partir de las 10 de la noche. Ya saben que para dirigirse a nosotros, a nuestros invitados y colaboradores, tiene un correo electrónico, elye@esasturias.tv. Nos vamos mañana a las 10. Tienen una cita con nosotros aquí en Es Asturias Televisión. Gracias por su atención. Buenas noches.